Buenas, estamos en el ejercicio 24 del práctico 12 de máximo y mínimos, en el cual en este ejercicio tenemos que usar el método Lagrange para encontrar un mínimo relativo de la función. En este caso es el particular donde nos dan dos condiciones, ¿bien? Tenemos la función y dos condiciones. Tenemos la condición 1 y 1, formado por la suma y la condición 2, que llamamos phi2, que está formado por este otro plano. Bien, entonces cuando teníamos ese caso, había un caso, habían visto en teoría que estaba ese caso particular, que es la sección 332, una función con dos ecuaciones de vinculaciones, o con dos condiciones, es siempre lo mismo, en el cual ahora, en vez de aparecer acá, toda la explicación acá llega realmente, ahora aparecen dos lambdas, ¿bien? Porque al tener una ecuación más, una condición más, necesitamos tener ahora un lambda más, ¿bien? Entonces, digamos, el método de Lagrange nos va a quedar la f de x más lambda 1 por la phi 1 derivado con un x más lambda 2 por la phi 2 derivado con respecto a x. Y de forma similar con las otras, las derivadas con respecto a las otras variables. Entonces, lo que sí tiene ahora es que un poco más de trabajo, pues vamos a tener más cantidad de lambdas, digamos, y entonces más ecuaciones, va a ser un poco más difícil de encontrar los valores. En este caso encontremos las derivadas y las vamos poniendo acá. Como digo, siempre guardenla a un costado, tenga a la mano porque después se usan. Entonces es mejor calcular separado y después reemplazar. Tenemos la f de x que nos queda 2x, la f de y que nos va a quedar 2y, la f de z que nos va a quedar 2z, la phi 1 con respecto a x es un plano, entonces esto me va a quedar 1, la phi 1 con respecto a y me va a quedar 1 también, y la phi 1 con respecto a z me va a quedar 2. Después vamos a tener la phi 2 con respecto a x, que me va a quedar 3. La phi 2 con respecto a y me va a quedar menos 2. Y la phi 2 con respecto a z me va a quedar 1. Bien, entonces reemplazando acá me va a quedar 2x más lambda 1 más 3 lambda 2 igual a 0. 2y me va a quedar más lambda 1 también. Después me va a quedar menos 2 lambda 2. Después me va a quedar 2z más 2 lambda 1 más lambda 2 igual a 0. Después me va a quedar x más y más 2z menos 1 igual a 0.
y después nos va a quedar 3x menos 2y más z más 4 igual a 0. Acomodé un poquito esto. No sé cuál, que me estoy olvidando ahí. Al igual. Bueno, no es nada del otro mundo, lo ponemos ahí. Esto lo ponemos acá. Lo ponemos acá. Que no nos moleste. Igual a más 0. Esto lo ponemos acá y este lo ponemos acá. Entonces, si acomodamos un poco, fíjense que acá nos va a quedar un sistema lineal. Entonces podemos acomodarlo, nos quedan 2x. Dejamos el espacio. Más lambda i. Más 3 lambda 2 igual a 0. Acá nos va a quedar 0. Después nos va a quedar 2i. Más lambda 1. Menos 2 lambda 2. Y finalmente nos va a quedar acá 2z. Más 2 lambda 1. Más lambda 2. Van a quedar x más y más 2z es igual a menos 1. Van a quedar 3x menos 2y más z es igual a menos 4. Es decir, nos va a quedar una matriz A 2, 0, 0, 1, 3, 0, 2, 0, 1 menos 2, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 3, menos 2, 1, 0. Y después tenemos la matriz B formada por 0, 0, 0, menos 1. Después tenemos, tenemos A por X es igual a B. Bien, entonces resolviendo ustedes con una técnica que ustedes conozcan de resolución de la que ustedes usen, regla de Cramer o reducción de filas, lo que más les guste. Pero bueno, lo que van a llegar es que x vale menos 11 quinceavos y vale 16 quinceavos, z vale un tercio, y por si les interesa, para verificar, como digo, no es obligatorio calcular, lambda 1 es menos 52 75avos y lambda 2 18 25. Entonces ahí encontramos el punto crítico, usando acá en este caso, como digo, bueno, es un ejemplo como quise dar, un ejemplo que en un caso se nos da, en donde podemos usar porque nos queda justamente una ecuación, un sistema de ecuación lineal, entonces podemos aprovechar las herramientas de álgebra. Bien, como ya vimos en otro ejercicio, no siempre pasa, pero bueno, si pasa podemos aprovecharla y hacerlo más eficiente o rápido o más seguro que simplemente despejando y reemplazando.
Bien, entonces ya con eso vamos a ver ahora si ese punto es un mínimo relativo. Entonces el punto crítico, P0 es menos 11 quinceavos, 16 quinceavos, un tercio. Ese es un punto crítico de F vinculado con Φ1 y Φ2. Bien, ahora con eso vamos a ir a encontrar si es un máximo, un mínimo o un punto de ensilladura. Para este caso, como habíamos visto en otros ejercicios, definíamos a nuestra f como una f compuesta, que está formada por x y z. Pero ahora tenemos dos condiciones. Entonces, si tenemos dos condiciones, tenemos que tener dos variables dependientes. Acuérdense, por cada condición que agregamos en funciones compuestas, o justamente por cada definición o condición, o como por definición de variables, nos hacía dependiente una variable. Bien, si teníamos una condición, era una la variable que se hacía dependiente. Si teníamos dos condiciones, teníamos dos variables dependientes. Si no, hacen lo que era función compuesta y todo lo que es función implícita. Bien, repasen ese plan. Acá tenemos dos, o sea, acá tenemos dos condiciones, acá tenemos dos variables que las podremos escribir en función de la otra. En este caso yo voy a elegir a la x como la variable independiente, es decir, la f depende de x y la x depende de ella misma, la f depende de y y la y depende de ella misma y la f depende de z, perdón, la y depende de x y la z depende de x. Estos dos están dados por las condiciones de Φ1 y Φ2. Entonces, ahora tenemos que derivar esto para encontrar las derivadas parciales segundas, pero fíjense en el detalle que cuando derivamos a la f ahora, depende de una sola variable, entonces tengo que encontrar la derivada a f', porque digamos depende solamente de x. Se nos va a quedar. Pongamos el asterisco para recordar, entonces la f con respecto a x, por la derivada de x misma, por la derivada de f con respecto a y, por la y con respecto a x, más la f con respecto a z, con la derivada de z con respecto a x. Bien, ahora, esto ya es dato, ya lo tengo, ya lo tengo. Me falta obtener, bueno, este ya sabemos que es 1, pero estos dos me faltan obtenerlos. Entonces, la y sub x, usando Cauchy, sabíamos que era menos, como tengo dos condiciones, tengo menos el jacobiano y el jacobiano. Recuerden que en el denominador iba la condición 1 y la condición 2 dividido las dos variables que son dependientes. En este caso es la y y la z. Y en el numerador va a ir condición 1, condición 2, a donde estaba la que estoy derivando, la independiente, que es y, z. Entonces esto nos va a quedar menos jacobiano de la condición 1, condición 1, condición 2 derivada con respecto a x con respecto a z a z. De similar forma hacemos el numerador
Entonces esto nos va a quedar. Entonces esto lo tenemos. Esto vale 1. La de z vale 2. La derivada de la condición 2 con respecto a x es 3. La condición 2 con z es 1. Y el numerador, el denominador, reemplazando de forma similar, nos queda así. Entonces esto es igual a menos, esto nos da 5, perdón, nos da menos 5, y esto nos da 5. Entonces menos por menos es más, 5 dividido 5 es 1. Entonces ya tenemos la derivada de y con respecto a x. Nos falta ahora la derivada de z con respecto a x. Tengo un poco de espacio ahí, pero un poco más abajo. Entonces nos queda menos el jacobiano de la condición 1, condición 2. Acá nos va a quedar ahora y x, porque es la z la que reemplazamos, que está segunda en el orden que habíamos puesto en el jacobiano. Entonces esto nos va a quedar condición 1, condición 1, condición 2, condición 2 y x dividido condición 1, condición 1, condición 2 y 2. Y esta fila es z, z, reemplazando todo lo que tenemos acá. Por eso siempre lo guardo acá al costado porque me queda a mano y lo puedo rápidamente calcular. La phi 1 de y es 1, la phi 1 de x es 1, la phi 2 de y es menos 2 y la phi 2 de x es 3. De asumir acá es 1, 2, menos 2, 1, ya lo teníamos a ese. Entonces si hacemos este determinante me queda que vale 5, el abajo ya sabemos que vale 5, y esto entonces me queda que la z de x, la derivada de z con respecto a x es menos. Entonces ya tengo todo para encontrar mi phi prima. Entonces aprovechamos a borrar todo lo que no nos sirve. Eso lo dejamos, esto ya no quiero, esto no, esto lo subimos. Ponemos acá al costado la y de x que habíamos visto que vale 1 y la z de x que vale menos 1. Entonces ya borramos todo esto que no nos sirve más. Bien. Bien. Entonces ahora vamos a resolver, a reemplazar acá más que resolver. Entonces la phi x, la f, pero la derivada de f con respecto a x es 2x por 1, más la derivada de f con respecto a y es 2y por 1, más la derivada de f con respecto a z, que es 2z, por menos 1. Entonces esto nos queda 2x más 2y más 2. Bien, y esa es nuestra f prima, porque digamos depende de una sola variable, la compuesta, la f prima de la f asterisco. Si reemplazan van a ver que en efecto les da 0. El punto crítico, que sea que hicimos bien las cosas. Si quieren estar seguro lo hagamos. Tenemos la f de menos 11 quinceavo, 16 quinceavo, un tercio, nos va a quedar 2 por menos 11 quinceavo, más 2 por 16 quinceavo. Acá era un menos, me equivoqué ahí. Entonces nos queda menos 2 por un tercio. Esto nos va a quedar entonces menos 22 quinceavos, más 2 por 16 es 32 quinceavos,
menos 2 tercios, es decir, nos quedan, si sumamos estos dos, perdón, sumamos esto, si lo multiplicamos por 5 nos queda rojo, esto nos queda 15 y esto nos queda 10, a 10 quinceavos, 10 quinceavos, menos 10 quinceavos, menos 22 quinceavos, nos va a quedar menos 32 quinceavos, más 32 quinceavos, se cancela y nos queda 0. Bien, entonces verificamos que en efecto es un punto crítico, está todo bien calculado, estamos en el orden. Ahora vamos a hacer el criterio de la segunda derivada, o sea el de análisis 1, porque estamos con una función de una sola variable en este contexto. Bien, entonces tengo que solamente calcular la derivada segunda y ver el signo, si es mayor que 0 es un mínimo relativo, si es menor que 0 es un máximo relativo, si es 0 no decide. También podríamos aplicar el criterio de la primera, pero en general uno usa el criterio de la segunda porque es más fácil, implica menos laburo, pero si no llega a decidir el criterio, no nos queda más remedio que tengamos que usar el criterio del primero. Bien, en este caso porque acá estamos en una función de una sola variable. Bien, acuérdense que cuando depende más de una variable, como vimos en todo el otro ejercicio, no existe el criterio de la primera derivada, existe solamente el criterio de las derivadas parciales segundas. Entonces ahora derivamos esto dos veces, por segunda vez, entonces nos queda 2 más 2 por ix menos 2 por zx. Acuérdense porque estamos acá en la cosa de, en este caso con una función vinculada, entonces obviamente que la y la z siguen dependiendo de x, entonces cada vez que las vemos tenemos que derivar como si fuera función implícita, deriva lo que es y luego multiplicarlo por y sub x. Entonces acá nos va a quedar 2 más 2 por 1 menos 2 por menos 1, es decir, nos va a quedar 2 más 2 más 2, nos va a quedar 6. Entonces, la f segunda de del punto va a ser, como es una constante de la segunda derivada, simplemente 6. Como es mayor que 0, por lo tanto, tenemos que, por criterio de la segunda derivada, f tiene en p, que está formado por menos 11, p0, menos 11 quinceavos, 16 quinceavos, un tercio, como es mayor que 0, es un mínimo relativo vinculado con la condición 1 y la condición 2. Era lo que nos pedía el ejercicio. Bien, encontrar el mínimo, encontrar el valor mínimo relativo de f. ¿Cuánto vale? Bueno, hay que reemplazar en nuestra función. Entonces nos va a quedar acá. Si queremos ver cuánto vale, tenemos que, bueno, borramos todo esto. Entonces nos va a quedar. Esto, acá estoy viendo que hay un error acá, ¿no? Esto es f de x y z, ¿bien? Se está mal la cartilla. Tenemos que la f de menos 11 quinceavos, 16 quinceavos, un tercio, sería menos 11 quinceavos al cuadrado más 16 quinceavos al cuadrado más
5/15 al cuadrado. Bien, lo transformo para que sea más fácil cuando lleguemos al cuadrado y podamos hacer la suma. Bien, no es por nada particular, bien, simplemente para ayudarme a calcular. Entonces voy a hacer ayuda de una calculadora. Entonces tenemos 11 al cuadrado, nos queda 121. 15 al cuadrado es 225. Más. Después tenemos 16 al cuadrado. Es 256. Sí, ese era medio obvio porque era un clásico de memoria RAM. Después tenemos 5 al cuadrado es 25. Entonces nos queda la suma de los 13, 121 más 256 más 25, me da 402 sobre 225. Bien, entonces ese es el valor mínimo, es mi mínimo relativo vinculado con respecto a las dos condiciones que hace que la función del mínimo valor que puedo asumir, bien, cuando está vinculado con esos dos valores. Y con eso termina el ejercicio, bien, o sea, la conclusión le pueden agregar acá atrás y vale, ¿cuánto valía? 402 sobre 225. Bien, ese es el mínimo relativo de esa función.